Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Brian Aarón Caicedo y en este video voy a explicar estructura física y modos de operación. Operación del transistor NPN en el modo activo. Una vez estudiado el diodo de unión, que es el dispositivo semiconductor de dos terminales más elemental, ahora dirigimos nuestra atención a dispositivos semiconductores de tres terminales, que son mucho más útiles que los de dos terminales porque se pueden utilizar en una multitud de aplicaciones que varían desde una amplificación de señal hasta el diseño de circuitos digitales lógicos y de memoria. Los principios fundamentales que intervienen aquí son el uso de voltaje entre dos terminales para controlar la corriente que circula en el tercer terminal. En esta forma, un dispositivo de dos terminales se puede usar para realizar una fuente controlada, que como aprendimos es la base para el diseño de amplificadores. También en el extremo, la señal de control se puede emplear para hacer que la corriente del tercer terminal cambie de cero a un gran valor, permitiendo que el dispositivo actúe como un interruptor. Hay dos tipos importantes de dispositivos semiconductores de tres terminales: el transistor de unión bipolar o por sus siglas BJT y el transistor de efecto de campo o por sus siglas FET. Los dos tipos de transistores son iguales de importantes y cada uno ofrece ventajas distintas y tiene campos de aplicaciones únicos en su género. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el transistor BJT. Es un dispositivo electrónico de estado sólido. Consiste en dos uniones p-n y tiene tres regiones. Estas regiones son el emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que este terminal funciona como emisor de portadores de carga. Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector, y el colector de extensión mucho mayor. Estructura física y modo de operación. Aquí podemos observar un transistor NPN. Podemos ver que tiene un emisor, que tiene un colector y tiene su base. También este tiene su base y esta tiene uniones entre emisor y base, o por sus siglas EBJ. También tiene unión sobre colector y base, o por sus siglas CBJ. Aquí vemos una estructura simplificada de un transistor PNP. Vemos que tiene su emisor, tiene su base, tiene su colector, tiene su región emisora que es P, tiene su base que está en N y tiene su región colector que es en P. Operación del transistor NPN en el modo activo. Conocemos por considerar la operación física del transistor en el modo activo. Esta situación se ilustra en la siguiente figura. Para el transistor NPN se utilizan dos fuerzas externas de voltaje, como se ilustran en forma de batería, para crear las condiciones necesarias de polarización de operación en modo activo. El voltaje VBE ocasiona que la base tipo P se encuentre a una potencia más alta que el emisor tipo N, con lo cual se polariza directamente la unión entre emisor y base. El voltaje VCB entre colector y base ocasiona que el colector tipo N se encuentre más alto en potencial que la base tipo P, con lo cual se polariza inversamente la unión entre colector y base. Circulación de corriente. En la siguiente descripción de circulación de corriente solo se consideran componentes de corriente, de difusión. La corriente de desplazamiento debidas a portadores minoritarios generados térmicamente suelen ser muy pequeñas y se pueden despreciar. Un poco más adelante tendremos más que decir acerca de estos componentes. La polarización directa en la unión entre emisor y base ocasionará que circule corriente a través de la unión. Esta corriente estará formada por dos componentes: electrones inyectados del emisor a la base y de huecos inyectados de la base al emisor. Como veremos, es altamente deseable tener el primer componente, que estos son electrones de emisor a base, a un nivel mucho más alto que el segundo componente, que son de huecos de base a emisor. Esto se puede lograr al fabricar el dispositivo como un emisor fuertemente contaminado y una base ligeramente contaminada. Esto es un dispositivo diseñado para tener una alta densidad de electrones en el emisor y una baja densidad de huecos en la base.
La corriente del colector. La corriente de saturación IS es inversamente proporcional al ancho de W de la base y directamente del voltaje CB. De lo anterior, vemos que la mayor parte de los electrones de difusión llegarán a la frontera de la región de agotamiento entre colector y base, debido a que el colector es más positivo que la base. Estos electrones exitosos serán barridos a la región de agotamiento de la unión entre colector y base, o por sus siglas CBJ, y pasan al colector. Así serán recolectados para construir la corriente de colector IC. Por convención, la dirección de IC será opuesta a la del flujo de electrones, por lo tanto IC circula en la terminal del colector. La corriente de saturación IS es inversamente proporcional al ancho W de la base y es directamente proporcional al área de la unión entre emisor y base, o por sus siglas EBJ. Por lo general, IS está entre 10 a la menos 12 y 10 a la menos 13 amperios, según el tamaño del dispositivo, debido a que IS es proporcional a N2. Depende en gran medida de la temperatura, aproximadamente duplicándose por cada 5 grados centígrados de elevación de temperatura. La corriente de la base. La corriente de la base IS consta de dos componentes. El primer componente, IB1, se debe a los huecos inyectados desde la región de la base en la región del emisor. Este componente de hueco es proporcional a Euler elevado, donde dF es la difusidad de huecos con el emisor, Lp es la longitud de difusión de huecos en el emisor y Nd es la concentración de contaminación del emisor. El segundo componente de la corriente de base Ib2 se debe a huecos que tienen que ser proporcionados por circuitos exterior para sustituir los huecos perdidos por la base en el proceso de recombinación. Modelo circuitos equivalentes. Qué verga.